Son circulares, y además todas ellas cuentan con una torre cuadrada. Hubo un tiempo en el que tales configuraciones geométricas tenían un poderoso significado simbólico. El simbolismo del círculo y del cuadrado era de tremenda importancia. Más adelante, veremos que las actividades templarias no estaban necesariamente confinadas a la guerra. Pero tenemos un largo camino que recorrer antes de entender el significado de estas magníficas estructuras. Ya que estamos empezando la investigación y los templarios son tan importantes, conoceremos algo más de su historia. En 1099, Jerusalén fue al fin recuperada de manos de los sacrílegos sarracenos. En los años siguientes, el mundo fue un hervidero de la actividad de los cruzados. En 1118, más o menos, 9 caballeros franceses se presentaron ante el rey de Jerusalén. Deseaban, según parece, dedicar sus esfuerzos a proteger los caminos que llevaban a Tierra Santa, para velar por la seguridad de aquellos peregrinos que viajaban en grupos para visitar los lugares donde el Salvador había vivido durante su estancia en la tierra. Y así fue como los caballeros templarios entraron en las páginas de la historia. Y conforme fueron pasando los años, la orden se extendió por toda Europa, amasando una inmensa fortuna. Pero su final, en 1307, encierra aún un misterio mayor. Nadie niega que durante los 2 siglos de su existencia, los valientes templarios lucharon y murieron por Cristo, y en nombre de su iglesia, y que todos ellos acabaron entre llamas, siendo acusados de herejía. Negaron a Cristo y renegaron de la cruz, o eso dijeron sus acusadores. Hay otro misterio que rodea su inmensa fortuna. ¿Qué ocurrió con el tesoro de los templarios cuando la orden fue eliminada a principios del siglo XIV? Esta es una cuestión que examinaremos con detenimiento. A finales del siglo XIII, Tierra Santa se había perdido hacía tiempo, y los templarios soñaban con fundar un estado autónomo propio, aquí, en el Languedoc. Para el rey Philippe le Bel de Francia suponían una amenaza y les tendió una trampa. Se establecieron en todo su reino sin que él tuviera control sobre ellos. No obedecían a ningún rey. Pero además, Philippe les prestó dinero. Había decidido que los templarios debían ser destruidos. Envió órdenes selladas a todos los senescales de su reino. Tenían que obedecerle y actuar de forma simultánea en todas partes la noche del 12 de octubre de 1307. Los senescales tenían la orden de arrestar a todos los templarios al amanecer del viernes 13 de octubre. Los caballeros cayeron en la trampa. La amenaza había desaparecido. Pero el rey esperaba algo más de ellos. Deseaba también apoderarse de la enorme fortuna que esperaba encontrar en su cuartel general de París. Pero nunca se encontró ningún tesoro, ni allí, ni en ningún otro de sus cuarteles. Un misterio aún por resolverse, hoy en día. Este hombre, el sacerdote francés Berenger Saunier, podría ser la clave de este enigma. Ahora nos encontramos al pie de los Pirineos franceses, a unos 40 minutos en coche al sur de la antigua ciudad de Carcassonne, en el pueblo de Montagels. En esta casa, el 11 de abril de 1852 nació Berenger Saunier, el brillante e inteligente hijo de una familia campesina.
Para un jovencito tan dotado había muy pocas posibilidades de progresar en una comunidad tan pobre. La iglesia era una puerta de salida segura. Saunier se hizo sacerdote. Y con el tiempo, en 1885, a los 33 años, regresó a casa. Fue nombrado párroco de la pequeña aldea de Reims-le-Château, en el valle de su lugar de nacimiento, volviendo así a los parajes de su infancia. La vida en esta zona campesina era dura, tanto para el párroco como para sus feligreses. Para ellos lo era todo, pero no tenía ni un franco. Más tarde, en 1891, tras 5 años de penurias, algo sucedió. La iglesia de Saunier estaba en un estado ruinoso. Con la ayuda de una pequeña suma de los fondos del pueblo, hizo la mayoría de las reparaciones. El ara del altar estaba rota y a punto de desmoronarse. Cuando Saunier la movió, descubrió que uno de los pilares que la soportaban estaba hueco. Ahora se encuentra en el lugar en el que Saunier la puso, en un pequeño jardín coronado por una estatua de la Virgen. Por lo que parece, esta piedra hueca era la clave de un tesoro, ya que durante sus últimos 25 años, Saunier gastó el dinero como si sus recursos fueran ilimitados. Así pues, ¿qué escondía el pilar? Aparentemente documentos, pergaminos. En principio, documentos inocentes, pasajes de las escrituras en latín, fáciles de leer para un sacerdote católico como Saunier. Pero ocultos en los textos sagrados hay mensajes secretos. Si se observan atentamente, se puede ver que algunas letras sobresalen de las líneas de escritura. Estas letras diferenciadas conforman un mensaje, y el mensaje no está escrito en latín, sino en francés. Este tesoro pertenece al rey Dagoberto II y a Sion, donde yace muerto. Esta es nuestra primera pista. Sion es Jerusalén, uno de los puntos de nuestro triángulo. ¿Qué vínculos puede haber entre el pueblo francés y Tierra Santa? ¿Podría haber alguna relación con el tesoro? Bueno, Jerusalén sí, allí hay un tesoro. El tesoro del templo de Salomón, saqueado por las legiones romanas del emperador Titus y llevado a Roma cuando éste atacó la ciudad en el año 70 después de Cristo. Más tarde, 3 siglos y medio después, Roma fue saqueada por los bárbaros visigodos. Y el tesoro del templo fue parte del botín que se llevaron a su fortín, en Carcasón.